Pues sí, aquí vamos a este temita tan hermoso. Les recuerdo, este libro de la felicidad donde no se espera está muy bueno. Analiza como las bienaventuranzas y tiene muchas de las cosas que les voy diciendo, no todas. Y luego, pues, el tema del diálogo con la psicología, cuando entramos pues a ver qué dice la psicología en comparación a lo que a lo que está enseñando Jesús, pues está en diferentes, como que es de diferentes autores. Yo no sé si les pueda servir leer a Sonia Lyubomirsky, o hay otro libro que es como bastante ameno, que analiza la felicidad desde el punto de vista sociológico, que es de Gilles Lipovetsky. Entonces, lo que hace él, está muy interesante, es un francés, y lo que hace él es ver, el libro se llama La felicidad paradójica porque él analiza que hay muchas cosas en la actualidad que aparentemente nos tendrían que hacer muy felices y sin embargo se vuelven como en nuestra contra, se cargan de unos sentimientos que no son del todo positivos, como por ejemplo la culpa, ¿no? O sea que hay veces que la gente se siente culpable de enfermarse, porque como hay tanta información de qué tienes que hacer para estar sano, bueno, ahorita yo no sé si todavía nos sintamos culpables, pero pues también puede ser, ¿no? Pero entonces él analiza así como la sociedad. Entonces también puede estar interesante ese libro por si lo quieren leer. Y bueno, todo lo de toda la psicología positiva, que pues ya en los cursos la hemos visto y que cuando inicien los cursos vamos a ver si nos dedicamos a esto de la psicología positiva, que ahorita está haciendo muchísima falta, ¿no? Y es pues esto, inagotable. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema ¿verdad? Que dice Jesucristo, que bienaventurados, o sea, felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, ¿sí? Entonces, esto parece ser como una especie de, y entonces, los que no son misericordiosos, sino, acuérdense de apagar sus micros, chicas, Gina, acuérdense que no es una especie como de recompensa, de premio. Si yo soy misericordioso, alcanzaré misericordia. Pues en parte sí, pero no es eso toda la misericordia. No podemos estar como en un rejuego, ¿no? De ver que cómo, pues, si me porto bien, me van a dar esto. Y entonces, si alcanzo la misericordia es porque yo fui muy bueno, porque así no funciona, ¿no? Entonces, toda esta situación la vamos a analizar. Dice, la misericordia es un atributo de Dios. Y acuérdense que los atributos de Dios tienen como tal densidad, ¿no? Tienen tan fuerte densidad que lo definen, ¿no? Entonces podemos decir que Dios es misericordia, ¿sí? Y la misericordia de Dios es que Dios nos lleva en su corazón. O sea, ahorita vamos a ver la etimología, ¿verdad? Entonces, curiosamente, es una de las peticiones que más se repiten en la liturgia, en la misa, en las oraciones que ya están como más escritas, ¿verdad? Y a veces en nuestro mismo corazón, ¿no? Ahorita, pues, ¿cuántas veces no diremos, Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos en esta situación? Dice, cómo el que Dios nos lleve en el corazón es uno de los mayores deseos y una de las peticiones más frecuentes, porque cómo nos hace falta que Dios nos lleve en su corazón, ¿verdad? Entonces, fíjense, si estudiamos la etimología de la misericordia, ¿qué es la misericordia? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Viene la primera parte, misere, ¿no? Viene de miseria, de necesidad, ¿verdad? Entonces, es como y luego el cordis, ¿verdad? El cordis del corazón. Es decir, es como la unión de poner nuestro corazón en la debilidad, en la necesidad, en la miseria, porque miseria en realidad quiere decir carencia, ¿verdad? Como que lo que significa realmente es tener un corazón solidario con aquellos que sufren, que tienen necesidades,
carencias, defectos, errores, ¿verdad? Incluso patología, porque esta es una de las formas de la misericordia más complicadas de ejercer, ¿no? Porque mientras la patología está por allá lejos, pues están en el manicomio, fulanito está rete mal, qué barbaridad, pues ahí se va. Pero cuando hay personas cercanas que tienen algún tipo de trastorno emocional, pues cuesta muchísimo trabajo ejercerla bien, ¿no? Ejercer bien la misericordia. Entonces, fíjense cómo es tener ese corazón que es capaz de solidarizarse con la debilidad humana. Pero lo importante de la misericordia es que no se queda en solidaridad, sino que se trata de sacar de la miseria, ¿no? Sino, ¿por qué pones tu corazón? ¿Y por qué Dios ejercita la misericordia? Porque pone su corazón en nuestra miseria, pero para que cese la miseria, ¿no? Para curar al que sufre, para atender a sus necesidades, para sacarnos de nuestras tonterías, para perdonarnos nuestros pecados. Es decir, es un ejercicio del corazón para darme cuenta de lo que el otro necesita y tratar, en la medida en que yo puedo, de ayudarlo a que esa carencia, ese dolor, pues se minimice o por lo menos yo lo entienda, ¿no? Entonces, no se trata la misericordia de decir, ay, pobres, no, sí, pobres de todos los demás, qué barbaridad, porque también la misericordia pues tiene que ver conmigo mismo, ¿no? O sea, yo también tengo que ejercer un cierto grado de misericordia conmigo mismo para no estarme machacando cuando cometo errores o cuando estoy sufriendo, porque muchas veces no nos lo queremos permitir. Entonces, es más fácil, por supuesto, la misericordia con uno mismo, pero a veces no la ejercemos bien, ¿verdad? Porque nos quedamos ahí atorados en el problema, ¿verdad? Entonces, la misericordia es un sentimiento, ¿sí? O sea, que no, como todo, no necesariamente es que lo tengamos que sentir, pero fundamentalmente lo que yo experimento como misericordia es un sentimiento de pena, ¿verdad? Entonces, como que es un sentimiento que me impulsa a ayudar, a perdonar, a tolerar. Acuérdense que la tolerancia pues es algo pasajero, hay que tolerar, pero no para decir, pues así está la cosa, sino igual para sacar a esa persona de su error, de lo que está haciendo mal, ¿no? Entonces, es un sentimiento de conmiseración, de piedad, de comprensión, que me lleva a perdonar. O sea, la misericordia me ayuda a perdonar, ¿no? Pero es también una virtud, entonces no necesariamente es un sentimiento, ¿sí? O sea, hay veces que dices, no, pues como no me da ninguna pena, yo lo estoy ayudando, pero esto no es misericordia porque la verdad no siento nada. Bueno, lo importante es que también es una virtud, ¿verdad? La misericordia es un hábito que yo puedo practicar, ¿verdad? Un hábito de estar como dispuesto a comprender y a compadecer, ¿verdad? A que las miserias de los demás, los problemas, me afecten y los trate de aliviar. Entonces es una virtud, ¿sí? Es una virtud. Ser benévolo cuando juzgamos a alguien, eso a veces cuesta muchísimo trabajo porque dices, no, sí, yo con los niños pobres soy súper generosa, pero a la hora de que alguien me hace algo, pues se acabó, ¿verdad? Ya conmigo que no cuente, ¿no? Y por supuesto, es un atributo de Dios hacia nosotros, ¿no? Es un atributo de su amor, por el que constantemente nos comprende y nos perdona. Como nosotros podemos más o menos tener la idea en la mente, cuando le pedimos a Dios misericordia, generalmente le pedimos, es porque le estamos pidiendo perdón, ¿no? Es decir, Diosito, perdóname lo que hice, perdóname este pecado, perdóname este error, perdóname, ¿verdad? O sea, está muy asociado en nuestra mentalidad al perdón, pero no es únicamente el perdón, incluso la misericordia es una condición sin la cual difícilmente podemos perdonar, que ya de por sí es difícil. Entonces, es estas tres cosas, ¿verdad? Un sentimiento, una virtud, y por supuesto es un atributo de Dios, pero es un atributo de Dios que precisamente por su misericordia quiere compartir con nosotros, porque además la misericordia es una ley de la condición humana, ¿no? Dice, es una cosa muy curiosa, como mis pensamientos positivos, ¿no?
o mis sentimientos negativos y mis pensamientos negativos y todo eso que siento, ¿verdad? Me afectan a mí y afectan mis relaciones, ¿verdad? Es decir, cuando yo tengo muchos sentimientos negativos con alguien de rechazo, de rencor, de desesperación, ¿verdad? De desesperanza, de tantos sentimientos negativos que yo puedo tener con los demás. La primera relación que se afecta es la mía, es decir, la relación que yo tengo conmigo mismo, en mi interior, esos pensamientos que no son positivos, que me llegan a tener sentimientos negativos, van afectándome a mí, ¿verdad? Afectan a mis relaciones con Dios, con los demás, y eso es para bien o para mal. O sea, los pensamientos, si son positivos y me generan sentimientos negativos, mis relaciones van a tender a estar mejor, yo voy a estar mejor. A la hora de tratar a Dios, no lo voy a tratar necesariamente con esa carga de coraje, de tristeza, de aversión, que me puede estar produciendo lo que yo siento hacia los demás, el que no los comprendo. Y al revés, esa es una ley, al revés, yo me voy volviendo una persona más capaz de relacionarme bien con Dios. Por eso la bienaventuranza es igual, ¿no? Si tú tratas de ser misericordioso, alcanzarás la misericordia, es decir, alcanzarás de una forma más plena la posibilidad de relacionarte con Dios. Porque con Dios no nos podemos relacionar, ahora sí que en mal plan, ¿no? Nos tenemos que relacionar desde el amor. Esa es la ley de la relación con Dios. Y cómo me contagia la manera en que Dios ama cuando yo estoy procurando ejercer y darme cuenta de que esto es una ley, ¿no? Y eso lo tiene muy claro la psicología positiva, cómo se nos va estropeando el cerebro, cómo se nos va estropeando la personalidad, en la medida en que nosotros tenemos constantemente sentimientos negativos. Es decir, no sentimientos negativos, porque es normal que te enojes cuando alguien te hace algo, ¿verdad? O sea, ni modo que seas, y vean a Jesucristo que bien se enojaba rico, ¿verdad? Pero por cosas que son para enojar, ¿verdad? El escandalizar a los niños, el comerciar con la palabra de Dios. O sea, Jesucristo se enoja. Pero el problema es cuando esos sentimientos se vuelven espirales, se vuelven hipertrofias, y entonces están constantemente en nuestro interior y contaminan todo, dejan de servirnos, ya no sirven para lo que están hechos, sino que se vuelven en mi contra. Entonces, la misericordia, fíjense, cómo es una ley. Si yo la ejerzo, voy a tener mejores pensamientos, mejores sentimientos y mejores relaciones, ¿verdad? Y si no la ejerzo, pues al revés, ¿verdad? Se van a ir como estropeando. Fíjense, ¿qué es la misericordia así desde el punto de vista práctico? Ya sabemos la etimología, pero esto está bien bonito, ¿no? Fíjense, la misericordia es tener el corazón sabio, es decir, desarrollar un corazón sabio con respecto a la condición humana, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es tener un corazón sabio con respecto a la condición humana? Fíjense, que yo conozca esa condición de grandeza y de miseria que cada uno de nosotros somos. Que tenga una actitud como de aceptación para estos dos aspectos, porque nuestra condición humana, la de todos, es así. O sea, todos tenemos cualidades, capacidades, pero también tenemos debilidades, tendencias de temperamento que no nos ayudan. Todas las personas, claro, hay personas con las que cuesta muchísimo más trabajo la misericordia, porque verdaderamente la condición humana no está nadita desarrollada, ¿no? La parte positiva, sino más bien la negativa. Y ese es nuestro gran desafío, el desafío de la libertad de todas las personas, el hacer de la parte, vamos a decir, de la parte posible, potencial, positiva de mi condición, hacerla lo mejor posible y no que me gane esa condición de negatividad que todos podemos tener. Pero en el fondo, la misericordia es decir, así es la condición humana, ¿verdad? Dice Alejandro Llano una frase muy bonita: somos seres cruzados de grandeza y de miseria, ¿verdad? Hechos a imagen y semejanza de Dios, ni más ni menos, pero al mismo tiempo
rotos, ¿verdad? Tendiendo al bien, ¿verdad? También lo decía San Pablo, que es bueno, quiero lo bueno, pero luego no me sale, ¿no? O sea, ¿quién me librará de este cuerpo? O sea, como diciendo, me gana de repente mi tendencia negativa. Y con esa sabiduría tendríamos que mirar nuestra propia miseria para poder también mirar la miseria de los demás y para decir, pero esto no es lo mío. Lo mío es la grandeza, lo mío es superar las dificultades, los problemas, los defectos, contando, ¿verdad?, con que Dios tiene su sabio corazón pendiente de mí y está dispuesto a ayudarme. Y eso es una cosa muy padre, ¿verdad? O sea, eso es lo que finalmente nos viene a decir Jesús cuando nos anima a ser misericordiosos, es decir, cuando tú vas poniendo el corazón en los demás, pues yo te voy dando mi propia capacidad de ser misericordioso. Entonces, son más bien, como veíamos en la primera clase, las bienaventuranzas también son promesas de lo que yo puedo alcanzar. Y aquí lo que puedo alcanzar es la misericordia, ¿verdad? Que es o vivir plenamente en la misericordia, bienaventurados, felices, o autodestruirnos. Y yo estoy segura que todas ustedes han experimentado esa, esa tranquilidad, ese quitarte un peso de encima, cuando por fin comprendes a una persona que te ha hecho daño, a una situación, ¿verdad?, de una amiga que se portó pero verdaderamente muy mal contigo, y de repente entiendes lo que pasó, como que si se te quitara un peso de encima, ¿no? Como que dices, sí, me siento liberada de este dolor que me causaba el daño que me había hecho esta persona. Ahora entiendo por qué lo hizo, o ahora la comprendo, que es así, ¿no? Entonces, esa es como la gran diferencia, como la falta de misericordia, y aquí es donde está la ley, ¿verdad?, que a veces uno siente que verdaderamente no hay que ser tan misericordioso porque te ven la cara, luego vamos a ver la falsa misericordia, ¿verdad? Pero es esto, ¿verdad? Esas posibilidades que yo tengo de vivir plenamente a través de las manifestaciones de misericordia. Bueno, manifestaciones de misericordia, la amabilidad, ¿no? Es decir, ¿en qué se manifiesta que yo estoy tratando de ser misericordioso? Porque bueno, eso también es lo nuestro, ¿no? Andar tratando y luego pues que no nos acabe de salir. Es la amabilidad, o sea, se nota en la amabilidad es como la condición del que ama, pero muchas veces la amabilidad la ejercemos con todas las personas, ¿verdad? Por supuesto, con las personas que, a ver, estoy aquí silenciando los microfonitos. Con todas las personas, los mexicanos somos muy amables a veces con los desconocidos, pero nada amables con los conocidos, ¿verdad? O sea, esa condición, ¿verdad?, de amabilidad en el trato. Ahora acaba de salir un libro que se llama El poder oculto de la amabilidad. Claro, porque si tú estás, pues, todo rígido, mal encarado, tratando mal a los demás, respondiendo inmediatamente con toda la irritabilidad que traemos por el pendiente y que traemos de toda la situación y perdemos la amabilidad, la convivencia se dificulta enormemente, ¿verdad? Bueno, otra de las manifestaciones es la bondad, ¿verdad? Aquí se me atrapeó, pero tiene mucho que ver la amabilidad con la bondad, o sea, con tratar de ejercer el bien, ¿verdad? ¿Cómo me voy volviendo bueno? Pues me voy volviendo bueno en la medida en que hago el bien, ¿verdad? En que trato de hacer el bien. Una manifestación muy importante es la empatía. O sea, sin empatía, de alguna manera no hay misericordia, porque la empatía, en un lenguaje más moderno, ¿verdad?, es que yo entiendo de corazón, ¿verdad? O sea, el sentimiento del otro, el patos, el sentimiento, lo que le está pasando, entra en mí, ¿verdad? O sea, soy capaz de reconocer lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, es una condición de la misericordia. A veces la misericordia se manifiesta en ayuda o se manifiesta en asistencia, ¿no?, que es pues una manera, ya son actos con los cuales yo, al darme cuenta de qué es lo que le pasa a esa persona, pues trato de ayudarla, ¿no? Y esto es bien complicado de hacer porque en ocasiones pues pensamos que darle dinero a la gente, que darles despensas, que estar pendiente de ellos es la única manera de ayudar,
y no, ¿verdad? Hay que en realidad ir a la promoción humana, ¿eh? Al ver que el necesitado no solo es el que carece de cosas o de medios materiales, a veces la gente carece de muchas otras cosas, ¿no? Carece de compañía, de cariño, de buenos pensamientos, de alegría, pues hay veces que es un gran acto de misericordia, pues alegrarle un poco el ánimo a una persona que es medio neuras, ¿verdad? Entonces, esa es como también una manifestación que es la práctica de la misericordia. Es decir, más que comprender nada más, implica practicar, ¿verdad? Es decir, ir a esa necesidad pues, de la manera en que yo pueda. Y por supuesto, como todas las virtudes, está, ¿cómo se llama eso? Moderada por la prudencia. O sea, no hay virtud sin prudencia, ¿verdad? Porque hay veces que pues la ayuda, los supuestos actos de misericordia, pues nos salen mal porque nos falta pues ese juzgar la situación a fondo, ¿verdad? Y a veces la misericordia es exigencia, ¿no? O sea, este binomio que tenía tan claro Oliveros de Otero, que decía, es que no puede ir separada la exigencia de la comprensión y no puede ir la comprensión sola sin algo de exigencia, porque en realidad la exigencia no es algo rudo, es algo muy misericordioso, es pensar en lo que la persona puede dar de sí misma, ¿no? Y hacérselo ver. No quiere decir comprender los defectos y quedarnos ahí, sino ir a abrirle las puertas a las personas de sus propias potencialidades, ¿no? Entonces, la exigencia no es simplemente estar regañando y que lo tenemos mal entendido, pero es decir, puedes, porque, y estoy segura y te entiendo, pero veo que tienes, ¿verdad? Tu mejor yo está todavía por llegar. Bueno, y por supuesto el perdón, ¿verdad? O sea, una manifestación importante de misericordia y una consecuencia de la misericordia es el perdón. Como ya les he comentado alguna vez a algunas de ustedes, el perdón no implica necesariamente la reconciliación, porque la reconciliación es que el otro es con, ¿verdad? Es decir, la otra persona tiene que querer. Y hay veces que tú puedes perdonar, pero no reconciliarte porque pues la otra parte no quiere, ¿verdad? Entonces hay veces que decimos, no, pues qué chiste, ya perdoné y no nos hemos encontentado, como decimos aquí en México. Pues es que hay veces que no se puede uno encontentar, ¿no? O el posible daño es tan tremendo que no lo puedes asumir, ¿verdad? Si una persona está haciéndoles daño a tus hijos o está golpeándote, pues dices, ahí la reconciliación está en chino. Sin embargo, el perdón, aunque esté en chino también, pero puede darse, ¿verdad? Aún sin que haya reconciliación. Bueno, entonces, este cuadro de San Jerónimo, ¿verdad? Que está muy impresionante, como una especie de imagen visual de cómo muchas veces estamos pues en una situación de abatimiento, ¿verdad? Él es pues por la edad y por el exceso de trabajo de toda su vida, pero de alguna forma es un poco lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Como esa sensación de estar en algo negativo, que ya es la vejez, pero esperando la muerte. Claro, San Jerónimo seguramente tenía la esperanza del cielo, pero en este cuadro se ve, ¿verdad? Pues esa situación de precariedad que a veces experimentamos, ¿verdad? De sentirnos con el peso de la vida. Bueno, hay como tomadas de las enseñanzas de Cristo, de las palabras de Cristo, se ha como clasificado la misericordia en obras, ¿no? Es decir, esas manifestaciones de misericordia se manifiestan en obras que pues te las aprendes en el catecismo, ¿no? Y esta es una de las obras de misericordia más necesarias en la actualidad, ¿verdad? Porque la gente está súper confundida. Entonces, no es que vayamos a estar dando clase, pero muchas veces en las conversaciones, en las opiniones, con todo cariño y sin andar ahí ahora sí que como la señorita Rottenmeier, pues, hay que enseñar, porque muchas cosas no se saben, ¿verdad? O no las sabemos. Y afortunadamente todos somos sujetos de enseñanza de personas que llevan un camino avanzado por la verdad, ¿no? Entonces, enseñar al que no sabe que la verdad, ¿no?
o lo que necesites saber, o lo que tú puedas darle, sin una actitud, como les digo, de estar ahí con nuestro dedito constantemente enseñando, ¿no? Igualmente con los consejos. O sea, un buen consejo tiene que ser muy prudente, ¿no? Aquí sí hay que, ¿verdad? Porque puede resultar contraproducente. Andar dando, ni nos los han pedido, ni es el momento, ni es la forma oportuna, y nos sentimos con esa obligación porque sobra de misericordia. Entonces no puede pasar el día de hoy sin que yo me esté aconsejando a todos estos que la están regando, ¿no? O sea, no es esa la actitud, ¿verdad? Es una actitud de misericordia, de decir, puede ser que esta persona no esté viendo esta realidad y yo sí, ¿verdad? Incluso a veces no tiene que tener forma de consejo, ¿no? O a veces puede tener forma de opinión, ¿verdad? De yo veo esto, pues mucha, o sea, regular nuestras obras de misericordia con la prudencia, ¿verdad? El que lo necesita, ¿verdad? Igual es la corrección. La corrección es otra de las obras de misericordia, pues más complicadas de ejercer, y obviamente pasa, fíjense, cómo hay dos situaciones que tienen que tener pues todas las virtudes, y particularmente la misericordia, que es la caridad. O sea, pensar primero en el amor y después en la prudencia. Es decir, ¿cómo? ¿Verdad? El cómo, el tener un juicio sobre la realidad completo, y de alguna manera emana, ¿verdad? Emana esta capacidad de ejercerlas bien, ¿verdad? De la misericordia. Perdonar las injurias, ¿verdad? Esta es otra obra de misericordia. La puse en azulito porque le vamos a dedicar un capítulo especial, porque es así, de alguna manera, depende de mí, ¿no? Si es una decisión que yo puedo tomar. Por supuesto que es muy difícil perdonar, y en ocasiones necesitamos que Dios nos ayude, ¿verdad? Ya ven que dicen, es divino perdonar porque no puedo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les puse esta imagen del principito, ¿verdad? Dice, tendré que soportar 2 o 3 orugas si quiero conocer las mariposas. Es decir, pues hay ofensas, hay errores de los demás que nos lastiman, pero pues de alguna manera pensar en esas personas, en esas situaciones que se pueden convertir en mariposas. Esta es otra de las obras de misericordia espirituales también difíciles de ejercer, ¿verdad? Que es consolar al triste. Y consolar, como vimos en la obra de misericordia del consuelo, pues vemos que es algo que no es fácil, ¿verdad? Que no es fácil poder consolar, pero es a veces acompañar a la persona que sufre. Y esta sí está buenísima, ¿no? Soportar las flaquezas, las miserias del prójimo. Parece así que necesitamos estar llenos de misericordia, porque hay veces que cuesta muchísimo trabajo, ¿verdad? Convivir con las partes negativas de nuestros allegados, ¿verdad? De las personas que nos rodean. Incluso a veces con nuestra máxima prójima, que somos nosotros, que ya no me soporto ni yo. Y ahora que estamos viviendo esta situación, pues como que brincan muchísimas maneras de ser, debilidades, situaciones que a veces pues no son, vamos a decir, cosas muy grandes, pero terminan por agotarnos el ánimo. Y esta, ¿verdad? Rezar por los vivos y por los muertos. Pedirle a Dios por los demás. Esta es una obra de misericordia que no es fácil, ¿verdad? Pero que hay que tener presente la acción de Dios en los demás, ¿verdad? Y hay veces que cuando quieres enseñar o aconsejar o corregir, pues tienes que pasar por aquí, ¿verdad? Por estar pidiéndole a Dios por esa persona. Y es una de las cosas que más conmueve a nuestro Señor, ¿verdad? Que nosotros recemos por las personas. Y bueno, las corporales, que pues ya se lo saben, tratar de que pues cuando vemos una necesidad tan grande como estas, ¿verdad? Como el hambre, la sed, el que la gente no tenga dónde vivir. Ahorita está muy difícil que uno le ande dando posada al peregrino, porque pues ¿cómo? ¿No? Pero sí pensar en esas necesidades de casa, vestido y sustento, ¿verdad? Que tienen las personas. En estos momentos las visitas a los enfermos están medio tremendas, pero como hay una forma de visita, ¿verdad? Vamos a decir, virtual, telefónica, el que la persona no se sienta solo, ¿no?
Entonces, y luego esta última que pusieron la iglesia, que no la dice concretamente Jesucristo, pero cómo pues no es que no vayamos a hacer esto, ¿verdad? Es hasta una cuestión de salud pública, ni podríamos, pero es ese también, pues acompañar a las personas que han perdido un ser querido. Entonces, bueno, fíjense, para disfrutar de la misericordia de Dios, hay que buscar a Dios, ¿verdad? Hay que buscar a Dios con una buena disposición del corazón, ¿verdad? Y esto es una parte de un escrito de Isaías, ¿verdad? De este profeta. Si desean disfrutar de la misericordia de Dios, hay que buscarlo con una buena predisposición de corazón y abandonando sus malos caminos y sus pensamientos perjudiciales, ¿verdad? Es decir, lo que dice ahora la psicología, deja esos pensamientos que traes todo el tiempo dándoles vueltas y, ¿verdad? Y abre tu corazón a Dios, ¿verdad? Entonces, por un lado, veo que yo necesito para poder ejercer de verdad la misericordia, ya sea en obras, en actitudes, en perdón, pues necesito de la misericordia, del auxilio de Dios, ¿verdad? Bueno, fíjense, ¿qué dicen las ciencias de la felicidad? Es decir, vamos a hacer este quiebre, ¿no? Jesucristo, pues obviamente, aunque usaba otras palabras, otra terminología, otro lenguaje, pues al ser Dios y tener esa omnisciencia, es decir, ser capaz de conocer todo, va directamente a las cosas que a veces no entendemos porque nos resultan muy difíciles, pero que ahora la ciencia las está alcanzando, ¿no? Es como que esas enseñanzas están dichas de otra forma, ¿verdad? Investigadas a través de saber lo que hace a las personas más felices, más plenas, con mayores capacidades. Y curiosamente, ¿no? Va coincidiendo, ¿no? Y dice, ¿cómo las ciencias de la felicidad? Eso que dice Jesucristo. No estés pensando mal de tu prójimo, eso que dice Dios, ¿verdad? Reordena tus sentimientos, ¿verdad? Dicen las ciencias de la felicidad. Hay que tratar de generar en nosotros pensamientos positivos y de hacer chiquitos los negativos, de usar esas emociones negativas para resolver la situación concreta y no dejar que se nos hagan estos ciclos, ¿verdad? Estas espirales negativas. Entonces, ordenando y poniendo la atención en el bien. Si la misericordia, cuando tú pones la atención en las debilidades del otro, una atención bondadosa, ¿verdad? Estás de alguna manera interesándote en lo bueno de esa persona. O sea, decir, es que eso lo entendemos muy bien las mamás, ¿no? Cómo vemos un error de nuestros hijos y lo vemos con cariño, como diciendo, y cuando lo tratamos de corregir o lo tratamos de ayudar en eso, pues es porque lo queremos, ¿no? Entonces, esa actitud, ¿verdad? De poder centrar nuestra atención en lo bueno que tiene una persona, en la parte de bueno que tiene, para poder experimentar por lo menos comprensión, ¿verdad? Eso nos ayuda psicológicamente a ser más felices, ¿verdad? Entonces, si centro esa ley de vida que dice la teología, como la misericordia, si no es una ley de mi vida, la falta de misericordia me va a volver negativo, esto es lo que dice las ciencias de la felicidad, ¿no? Si yo pongo la atención en el bien, voy a generar en mí sentimientos negativos, voy a generar espirales, ¿verdad? Y no voy a estar centrada en esos pensamientos perjudiciales, ¿verdad? Pues para mí y para mis relaciones, entrar a espirales tóxicas. Y fíjense, esto es ahora muy necesario que nosotros tengamos una especie de sobriedad en relación a todas las noticias negativas, a todas las barbaridades gubernamentales, porque si yo todo el tiempo tengo mi atención en eso, yo voy estando cada vez más triste, cada vez más enojada, más irritable y por supuesto no voy a tener respuestas creativas, ni voy a generar espirales. Entonces hay que tener una cierta sobriedad, ¿no? Y también pues implica como una actitud, ¿verdad? Que aunque a veces haya que corregir, que exigir, que reclamar,
ver qué se puede hacer con esta situación. Como que lo que no podemos es estar envenenados por dentro. O sea, si yo estoy envenenado por dentro con mis pensamientos negativos, si todo el tiempo estoy dándoles vueltas a las cosas, si me la paso pensando en los defectos de los que me rodean, en que no ayudan a recoger, en que son unos egoístas, en que qué barbaridad, pues yo voy entrando en una espiral que hace muy difícil que las otras personas tengan ganas de colaborar, tengan ganas de tener mejores actitudes, ¿verdad? Y ya no nos soportemos ninguno. Entonces, esa atención, bueno, aunque sea algo muy chiquito, en nuestro día a día, nos ayuda a ser más felices, ¿verdad? Es la, como, y también en las teorías de la felicidad, dice, una de las, del pensamiento positivo, todo esto de las fortalezas, es decir, que todos tenemos, que no son virtudes, sino fortalezas de nuestro carácter, que podemos convertir en virtudes y que nos ayudan a ser más felices, ¿no? Entonces, vean nomás, ¿no? Fíjense, como podemos nosotros labrar el campo del tiempo, es decir, labrar nuestro propio ser, hacer algo positivo con nuestro propio tiempo, ¿verdad? Lo que necesitamos, dice, es ser fiel a nosotros mismos, ser fieles a nuestra humanidad. Y esto es parte de la magnanimidad, o sea, de tener como el corazón grande para decir, aquí en mi tiempo de vida, en esta vida que tengo, con coronavirus, sin coronavirus, con dificultades, con alegrías, en ese momento lo tengo que, con ánimo grande, ¿verdad? No quedarme en todas las cosas molestas, latosas, dificultosas que tenemos en el día a día, ¿verdad? Entonces hay que tener presente, para ser más felices, ¿verdad?, ese regalo de ser personas. Y vean cómo esto se asocia de una manera muy directa con lo que nos dice Jesucristo, ¿verdad? Cómo tenemos que irnos pareciendo cada vez más a Él, ¿no? Pareciéndonos cada vez más a Dios. Entonces pensar, ¿para qué es mi tiempo? ¿Para qué es mi vida? Pues para eso, ¿verdad? Entonces esta frase tan bonita que dice Thomas Mann, que la han tomado en psicología positiva para decir, pues tienes que hacer de esas fortalezas, de esta fortaleza de la humanidad, ¿verdad? No, fíjense, algo vivo, ¿verdad? Porque no hay nada más corrosivo para nosotros, ¿verdad?, que nos corroa. Ya ven cuando ves una cosa de hierro que está corroída, que está toda carcomida, ¿verdad?, cuando ves la corrosión, pues imagínate, la corrosión interna es perder la bondad. ¿Y cómo la vamos perdiendo? Pues la vamos perdiendo de muchas maneras, pero o no la ganamos, en parte por estar centrado en los problemas, por estar más centrado en qué mal, qué barbaridad, y no barren el camellón, y que no recogieron la basura, y que no hicieron no sé qué. Entonces, cuando uno está con esos pensamientos, se va corroyendo su interior, ¿verdad? Y eso va, fíjense, pasándole a cada uno, pero la humanidad actualmente está como muy corroída, ¿no? Es curioso que haya movimientos como en España de los indignados, ¿no? Me da risa que un movimiento se llame así, y lo que hay que hacer ahí, ante todo, es estar indignado para reclamar, para no permitir, para quejarnos. Entonces ya, pues, esas personas de ese movimiento, tú les ves la cara. Yo vi una vez una reunión ahí en la calle que estaban ahí los indignados sentados, y decía, madre mía, todos estos chavitos están jóvenes, deberían estar monos, contentos, y están todos con unas caras, ¿verdad?, con unas actitudes, con unas palabras, sentados en el suelo como chamagosos, corroídos, ¿no? O sea, no sé realmente todo lo que piden, a lo mejor es justo, ¿verdad?, algunas de las cosas que piden, pero el partir, ¿verdad?, de un vivir constantemente la indignación, obviamente la ira sirve para defenderse y reclamar, pero ya se vuelve algo tóxico, ¿verdad? Entonces, perder la bondad, ¿verdad?, porque vamos perdiendo la fe en la bondad, ¿verdad? Vamos perdiendo la bondad vamos perdiendo la idea de que la gente pueda ser buena, ¿verdad?, que la humanidad pueda ser buena, de que cada persona, de que yo mismo, y entonces vamos viviendo una mentira radical, porque lo fundamental de las personas es que son buenas, somos buenas, ¿verdad? O sea, tenemos vamos a decir, una densidad, una calidad de bien, que eso es la dignidad, ¿verdad? ¿Por qué tenemos valor?
porque somos buenos. Cuando Dios nos creó, vio que éramos buenos, pero claro que también tenemos una inmensa cantidad de falta de bien, o en que ya nos lleva incluso a lo que llamamos mal, ¿verdad? Esa ausencia del bien, de algo que deberíamos de tener, que es la completa infelicidad, ¿verdad? Entonces, fíjense, me voy volviendo benigno, ¿verdad? Cuando voy poniendo en juego actos de bondad, de benignidad, es decir, cuando ejerzo la misericordia. ¿Cómo me voy haciendo misericordioso? ¿Cómo alcanzo la misericordia? Con los actos, con los pensamientos y con los actos, ¿verdad? Entonces, esto que decía Churchill está muy simpático, ¿no? Los hombres a veces tropiezan con la verdad, pero la mayoría de ellos se levantan y salen corriendo como si nada hubiera pasado. Porque la verdad, fíjense, la verdad nos confronta con el bien, nos lo enseña. O sea, nuestra capacidad de ver lo bueno. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros sabemos perfectamente que ese bien es lo que tengo que hacer, es lo que tengo que pensar, por ahí va, ¿verdad? Y sin embargo, salgo corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuesta trabajo, porque no quiero ceder, porque ya me acostumbré, porque estoy habituado, ¿verdad? No quiero, no puedo, ¿verdad? Fíjense. Ahora vamos a otro aspecto. Volvemos otra vez a hacer este diálogo y a ver no solamente en lo que Jesucristo dijo, sino en lo que hizo, ¿no? ¿Cómo fue viviendo Jesús? ¿No? Pendiente, ¿no? De todas las heridas emocionales, de todo el dolor, de todas las necesidades de las personas. ¿Cómo era sensible a esta falta de verdad? ¿No? Y decía que se conmovían sus entrañas, ¿no? Porque veía a la gente como oveja sin pastor, perdida, confusa, ¿no? Pues, ¿cuántas veces tenemos nosotros en nuestra vida esa sensación de que la gente anda perdida, anda confusa, no sabe por dónde, ¿no? Y cómo se van generando a través de los malos comportamientos y de la falta de conocimiento o de las propias heridas, cómo se van generando otras, ¿no? Cómo las personas heridas, angustiadas, dañadas, hieren, ¿no? Hieren y van estropeando las cosas. Dice, bueno, dirán que tendrá que ver Van Gogh con Jesucristo, pero les quise traer estos retratos de Van Gogh, porque sí tiene mucho que ver, ¿no? Fíjense, Van Gogh era un alma atormentada. Tenemos la fortuna de que esta persona, de que Van Gogh haya pintado, ¿verdad? Porque a veces no tenía modelos al alcance y le llamaba la atención su persona, muchísimos autorretratos, pero en sus autorretratos se ve verdaderamente su sufrimiento interno, ¿no? O sea, los estados de ánimo por los que él pasaba, ¿verdad? Con esa capacidad tan genial para la pintura, nos va presentando ese dolor, como que yo pensé en él cuando estaba tratando de preparar esta sesión, porque fue un hombre que sufrió muchísimo, ¿no? Que sufrió muchísimo. Y ahí está, ¿verdad? Vean esa mirada, ¿no? Esa mirada de un ser humano que tiene muchos problemas, ¿verdad? Incluso era insoportable, ¿verdad? Si saben toda la vivencia esta que tuvo con Gauguin, ¿verdad? Pues le atacaba la manía y quería hablar noche y día y noche de la pintura y dominar, o sea, cuando entraba en estados más eufóricos, ¿verdad? O sea, era una persona muy difícil de convivir con él, ¿verdad? Muy necesitada de misericordia. Y si tienen la curiosidad de leer las cartas que le escribió a su hermano Teo, que tenía mucha misericordia con él porque lo quería enormemente y lo aguantaba y lo ayudaba y estaba como pendiente, pues ven esa situación de sufrimiento que pasó. Vean cómo el deterioro se va notando en sus retratos y cómo hay personas que están así, ¿verdad? O sea, como que no tienen el talento de Van Gogh para plasmarlo en una obra de arte, pero así están, ¿verdad? Con esa distorsión de su yo, ¿verdad? Porque lo que vemos aquí es que el sufrimiento interior, el tormento, las heridas,
la falta de comprensión para su arte, todo lo que le fue pasando, pero sobre todo su temperamento y sus, vamos a decir, sus debilidades de carácter, pues, digamos, su patología, lo va destruyendo, lo va deteriorando. Aquí se ve hasta borroso, ¿no? Pues hacer un repasito de los autorretratos de Van Gogh, ¿verdad? Nos puede a veces ayudar a entender cómo hay gente que está así, ¿verdad? Cómo hay gente que está verdaderamente con su yo, ¿verdad? Distorsionado, estropeado, más o menos herido, más o menos dolido. Y sin embargo, fíjense, estas personas que sufren, ¿verdad? En este retrato, aparte de su dolor, como que se ve una enorme desconfianza, ¿no? A medida que alguien está psicológicamente más estropeado, ¿verdad? Más necesitado de la misericordia, es más desconfiado con los demás, ¿verdad? Es menos capaz de amar, ¿verdad? O sea, casi que me ves, ¿verdad? Nos está diciendo que me ves, ¿no? Y sin embargo, este hombre pinta también, ¿verdad? Incluso en medio de su peor sufrimiento, cuando está internado voluntariamente en un hospital ahí en San Remi, cuando está ahí internado, pinta la noche estrellada, ¿verdad? O sea, nos regala como que abre su corazón y dice, más allá de mi propio sufrimiento, nos hace descubrir la belleza, y un alma atormentada nos regala todo esto, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo un poco lo que les quiero decir es como ese claroscuro de la condición humana, ¿verdad? Que no tenemos ese genio de un pintor como Van Gogh para pintar la alegría de vivir, la alegría de la naturaleza, ¿verdad? La maravilla del amor humano, esta obra preciosa, ¿no? A mí es una de mis favoritas, ¿no? En que se ve toda la ternura, es decir, todo el cuidado de unos papás que están encantados con su niño, ¿verdad? O sea, fíjense lo que es el alma humana, ¿verdad? Ese claroscuro tremendo de sufrimientos, de tormentos, de confusiones, de dolor, de defectos, de heridas, de errores, y también esa posibilidad de euforia, de fusión, de ternura que todos llevamos dentro. Entonces, eso es precisamente la misericordia, ¿no? Tener como esa capacidad de captar este claroscuro, ¿verdad? Principalmente con comprensión, porque la misericordia, el ser misericordioso, es una manera de mirar, ¿verdad? Es una forma, más que hacer los hechos o las obras, ¿verdad? Como las obras de misericordia emanan de una manera de mirar, ¿verdad? ¿Y qué es alcanzar misericordia? ¿Verdad? ¿Qué es alcanzar la misericordia? Es ese corazón sabio, es alcanzar ese corazón sabio, lo repito, ¿verdad? Es aumentar nuestra sabiduría de corazón, ¿verdad? Fíjense, esta frase del Principito, ¿verdad? Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Entonces, el hecho de que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenga esa capacidad de ver bien, de ver la esencia del otro, de ir como con todo nuestro interior, ¿verdad?, a amar la condición humana como es, ¿verdad? Porque alcanzar misericordia es alcanzar, ¿verdad?, ese rozar, digamos, ¿no? ¿Cómo ve nuestro Señor? ¿Cómo ve Dios? Pues ve con el corazón, ¿verdad? Ve lo esencial de cada uno de nosotros. Y esa es la misericordia que yo puedo alcanzar siendo misericordioso. Es decir, el contacto con la manera en que Dios mira, ¿no? O sea, no está la meta, está pero regalada, ¿no? Si no fuera por el auxilio de Dios, diría, no, pues ahora sí que solo tú, ¿verdad? Solo tú eres capaz, ¿verdad? Dice, mirarnos como nos mira Dios. ¿Cómo nos ayuda a tener misericordia? Cuando tú ves a una persona, la conoces, la estás evaluando, ¿verdad?, porque es inevitable el juicio, ¿no? Y piensas,
¿cómo la mirará Dios? ¿Cómo la verá Dios? ¿No? Yo la veo verdaderamente, como dicen, muy dejadita de la mano de Dios. No le veo por dónde, ¿verdad? Sin embargo, es también su criatura, ¿verdad? Y Dios mira con una mirada de enamorado, que maximiza lo bueno, ¿sí? Y minimiza lo malo. Pero fíjense, no lo niega, no lo evita, no dice, ay, este es lo máximo, ¿verdad? Dios no es una persona especializada en el autoengaño, ¿verdad? Es verdaderamente ese, ¿verdad? Cómo Dios ve el otro lado de la luna, ve toda la luna, ve el lado oscuro de la luna. Nosotros no lo vemos porque no le da la luz, ¿verdad? Bueno, pues el lado oscuro que ve Dios, ¿verdad? Lo ilumina con el amor. Pero no dice, no, ¿qué creen? Este no es lado oscuro. ¿No? O sea, Dios no se engaña y no nos pide eso. No nos pide que nos engañemos a nosotros mismos, que estemos disfrazando los defectos propios o de los otros, que estemos negando la realidad. ¿No? Porque precisamente nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tú ves cómo Jesucristo es muy realista, ¿no? Fíjense. Entonces, cuando yo quiero adquirir sabiduría de corazón, dice, tengo que ir, el punto de referencia es mi propio corazón y ver que en mi corazón hay muchas cosas negativas, hay carencias, hay debilidades, hay juicios críticos, hay como a veces vulnerabilidad, ¿verdad? Mecanismos de defensa, autoengaños. Entonces, y también hay cosas, pues, padrísimas, ¿verdad? Muy buenos sentimientos, ganas de amar, alegría, deseo de estar con los otros, o sea, ese punto de referencia de cómo es el corazón humano, pues tengo mi intimidad. Entonces no es posible tener misericordia si no me conozco a mí mismo, si no voy al fondo de mí, ¿verdad? ¿Qué es ir a mi propio corazón? Es ir a mí mismo, a mi intimidad, es trabajar ese conocimiento propio, porque yo soy como la muestra que yo tengo más al alcance de la condición humana, ¿no? Es decir, de ese corazón sabio hacia la condición humana. Si yo vivo en una soberbia terrible y no me reconozco como soy, si vivo en una falta de autoestima que no me valoro, o sea, cualquiera de esas cuestiones en que yo esté falseando el conocimiento de mí mismo, estoy falseando también mi capacidad de misericordia con los demás. Igualmente me pasa con las personas que convivo, como tratar, ¿verdad? Así como a mi propio corazón lo quiero comprender, puedo ver cómo tiene que sanar, puedo ver cómo puede mejorar, ¿verdad? Desde allí, desde mi propia intimidad. Si yo no tengo una cierta vida interior, un tratar de ir a mi interioridad, si vivo siempre volcado hacia afuera, pues me va a resultar muy difícil entender a los demás, ¿verdad? Y por supuesto a la condición humana. Entonces, ese mirar y mirarnos como nos mira Dios, ¿verdad? Que me lleva en su corazón y me pide que sea misericordioso, es como una forma de vida. Es como tratar de volverlo una manera de vivir. Es a veces dar el volantazo, ¿verdad? Ya me estoy yendo por el despeñadero de la crítica, del rechazo, ya me estoy yendo, ya va así, pero para, ¿verdad? Una espiral tóxica, un bucle aquí que ya no soporta esa persona. Y si yo pienso, a ver, es que mirar y mirarnos y mirar a los demás como nos mira Dios, le tengo que poner freno, ¿verdad? Para que eso sea realmente, se vaya convirtiendo en una manera de vivir, ¿verdad? No es fácil, ¿no? No es fácil, ¿verdad? Es como, fíjense, no ver la misericordia como un castigo recompensa, sino como una manera de ser de Dios, que es el modo de amar que quiere para mí. ¿No? ¿Qué quiere para mí? Porque Él es misericordia. ¿No? Entonces, fíjense, ese sentimiento ante las personas, ante las cosas, ante las situaciones, ¿verdad? ¿Verdad? De ternura, ¿verdad? Ese poder decir, pues, la ternura es una aliada de la misericordia. Es como hacer que mi corazón vibre con cariño, aunque capte la necesidad del otro, aunque capte su carencia. ¿Verdad? Es un amor, un cariño gratuito, es dulce, es delicado, ¿ya? Y tratar de fomentar en mí la ternura, pues de alguna manera me lleva de la mano a la misericordia, son como dos aliados.
Ahora el Papa Francisco, que ve tanto pelea, tanta guerra, tanto disturbio, tanta irritabilidad, y que él fue un párroco, ¿verdad? Que hablaba con la gente ahí en la iglesia, ha centrado mucha de su predicación en la misericordia y en la ternura. Es decir, en que fomentemos en nosotros esos sentimientos para que podamos funcionar, que podamos funcionar con nosotros mismos en nuestras relaciones y como humanidad, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto está bien interesante. Diálogo con la ciencia, ¿verdad? Este es un investigador que estudió a 10,000 hombres para ver cómo estaba su salud y qué cosas pasaban, encuestas, etc. Todos estos estudios psicológicos. Y entonces se encontró que el poder de la bondad, ¿no?, es muy sano. Fíjense, el indicador más fiable, es decir, que una persona tenga angina de pecho, ¿no?, es decir, esta enfermedad, este trastorno del corazón, hablando del corazón, es que contestaran que no, o sea, más que fumar, que qué comiste, que si hacías ejercicio, ¿no?, que contestaran que no, o sea, ¿quiénes les daba angina de pecho? ¿Verdad? Con mayor seguridad, de estas 10,000 personas que estudió Ferrucci, a los que decían, le demuestra a su esposa que lo ama, y que contestaban, no, no me demuestra que me ama. O sea, fíjense, la falta de ternura, la falta de cariño expresado, genera condiciones de salud negativas, ¿no? Claro, si le da angina de pecho a tu marido, no te sientas culpable porque puede estar fuera de los, ¿verdad?, de esta onda, pero más bien es como para que pensemos, ¿qué tan necesario es que las personas nos demuestren cariño? Que la falta de cariño nos puede llegar a enfermar, ¿no? O sea, físicamente. Este dato de la ciencia más bien es más que para culpabilizarnos o angustiarnos, es como para llevarnos a ese acto de misericordia que abarca todas las obras, ¿verdad?, que es demostrar el amor, ¿no? Si tú estás casada, si tienes niños, o sea, el demostrarlo, ¿no?, el demostrarlo, ¿no?, es como, fíjense, en el arte como en el amor, decía Oscar Wilde, es la ternura lo que le da fuerza, porque hace al amor más claro, hace a la misericordia más clara, hace a mi capacidad más clara. Y cuando yo estoy demostrando el amor, fíjense cómo estoy pensando en qué necesita esa persona para sentirse querida, ¿no? Hay gente que le gusta que le hagas ricos platillos, hay gente que le gusta que se lo digas, o sea, hay lenguajes del amor, ¿verdad? Pero fíjense, un cobarde, esto decía Gandhi, un cobarde es alguien incapaz de demostrar amor. Y hay veces que nos vamos volviendo cobardes, ¿no? Como que ya sabe, ¿no? Aquí estoy, ¿verdad? Como para qué, me da pena decirle, me da pena, ¿no? O sea, como que la misma rutina a veces nos va quitando esa capacidad de demostrar, de decirle a una persona lo que valoramos de ella, ¿verdad? Entonces, la ternura, ¿verdad?, como dice Oscar Wilde, ¿verdad?, la ternura nos da fuerte, nos da fuerza, nos da firmeza, nos hace audaces, ¿verdad?, nos hace como mostrarnos sin miedo como verdaderamente somos. Y bueno, no nos va a dar tiempo, porque el tema del perdón es un tema muy, muy amplio, ¿verdad? Es un tema muy, muy amplio, pero finalmente, fíjense cómo de esta capacidad de misericordia, vamos como directamente a evitar, ¿no?, mantenernos en el resentimiento y en el rencor, ¿no? O sea, no se puede perdonar si no desarrollamos en nuestro corazón esa sabiduría de corazón ante la debilidad humana. Es como, bueno, aparte de querer perdonar, eso es lo primero, ¿verdad?, como esa espiral tóxica del rencor, del resentimiento, de esa hipertrofia de la ira y la tristeza, ¿cómo podemos salir de ella? Pues a través del perdón, ¿verdad?, del perdón de las heridas, de las injurias, y para perdonar, ¿verdad?, para tener fíjense, dejar esa ira rancia, ¿verdad?, que nos tiene encadenados habitualmente, así como Prometeo, enganchados al rencor, a la ira, y se nos queda y le vamos dando vueltas.
tenemos que hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Tenemos que decidirnos, decir, ya no quiero estar encadenado a esto, porque incluso mentalmente, las personas que están en una situación de rencor o de ira o viviendo de manera habitual con la patología psicológica, ¿verdad? Que se vuelven como que todo el tiempo están pensando en eso y dándoles vueltas, estamos totalmente enganchados. Entonces, acudir, ¿verdad? Salirnos de esta tremenda droga que nos va deformando la mente, que nos va deformando completamente todo, ¿verdad? Aquí les estaba explicando un poco la espiral del resentimiento, pero pues sí, como siempre, luego me falla el cálculo del tiempo de todo lo que les quiero decir, pero el perdonar, ¿verdad? Fíjense, es algo imprescindible para que no se multiplique el mal. ¿Sí? ¿Cómo le hago para que no se multiplique el mal? En primer lugar, en mí mismo, para que yo no me quede dañado, ¿verdad? Para que no me vaya dañando cada vez más por el rencor en los demás y en la sociedad. Vivimos en una sociedad que impulsa el resentimiento, ¿verdad? Como este movimiento de los indignados y como el resentimiento social, ¿verdad? Que es, la persona está completamente dañada por los sentimientos negativos hacia los demás y muchas veces ni siquiera los conoce, ¿verdad? Fíjense, el perdón cura, ¿no? Dice, al ofendido, a la persona que sufre, hay que comprenderla, hay que reconocerlo, pero ahora está muy de moda que a la gente le dan cuerda con todo, y el Me Too, y el no sé qué, y aquel que te hizo, y pobres de las mujeres, y entonces ahora, por ejemplo, está muy de moda dentro del feminismo radical, que ya llegó la hora de la violencia porque ya estuvo suave de los buenos modos. Entonces hay que exigir violentamente. Y véanlas, ¿no? Ya se empieza a notar como estas personas dañadas, ¿verdad? Han estado también en movimientos que exacerban el resentimiento y las vuelven violentas, ¿no? Dice, ¿por qué es falso? Esto es una mentira psicológicamente comprobada, que no es cierto que la justicia y la venganza curen al injuriado. No, ya por fin está en la cárcel, entonces ya, ahora sí, ya salí de mi rollo. No, ¿verdad? O sea, lo que realmente sana el corazón es perdonar, ¿verdad? Aunque a veces haya que exigir justicia, que eso es otra partecita del plan, ¿verdad? Bueno, fíjense, pedir misericordia a Dios para mi corazón herido es pedirle que Él perdone. O sea, hay veces que uno siente que no puede perdonar, pero ahí está otra vez Jesucristo diciendo, dice, cuando lo están matando, cuando está en la cruz, sufriendo todo ese dolor, dice, Padre, perdónalos. O sea, está pidiendo que Dios los perdone, que los perdone el Padre. Me diciendo, en este momento acudo a mi Padre, perdónalos. Porque, pues, no saben lo que hacen, ¿no? Y esta es una frase que hay que aprendernos para alcanzar la misericordia. Es decir, cuando tú no puedes perdonar, pedirle perdón a Dios, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Porque nosotros no alcanzamos a veces a calibrar el daño que una conducta, que una frase, que una manera de ser puede hacer. Y ni siquiera los que lo hacen a propósito calibran la hondura del mal y las repercusiones, ¿verdad? Fíjense, no saben lo que hacen. Eso es misericordia, es empatía, ¿verdad? Porque casi siempre la gente pues no se da cuenta, ¿verdad? Al fondo de lo que hace. Bueno, fíjense, la misericordia verdadera, si no les importa que me pase un poquito, dice, la misericordia verdadera es comprender, no es permitir, ¿verdad? Ser bueno no es dejarse, ¿no? ¿Verdad? Es que soy cómplice aparente, ¿verdad? Por aparente bondad, soy cómplice de los errores del otro. Esta es una verdadera misericordia no falsa, ¿verdad? Si soy sincero conmigo mismo, ¿verdad? Tengo que llenarme de eso que Jesús enseñó, ¿verdad? Dice, la misericordia falsa, ¿no? Si Cristo se dejó manipular, revísense los 4 evangelios, a ver si en algún momento alguien le hizo roncha mental a Jesucristo y por eso lo curó, o por eso hizo algún milagro. ¿Eh? Cuando eres, a ver, pues si eres tan salsa, a ver, hazme aquí un milagrito, un prodigio. ¿Eh? Con Poncio Pilato en el juicio se dejó manipular, no. Cuando están los fariseos poniéndole trucos y trampas, hay veces que se queda callado y hay veces que les contesta fuerte. Nunca se dejó manipular.
¿toleró el mal? No, ¿verdad? Dice, ¿toleró la hipocresía, la falsedad, los inventos? No, ¿verdad? ¿Fue débil con sus discípulos? Siempre les decía, no, les decía, ándale, no, está bien, perdonado, pero rectifique usted, ¿no? Dice, ¿no acaso no corregía? ¿No? Permitía la vagancia, aún para hacer milagros, ¿verdad? Los ponía a trabajar, llenen estos tinajas de agua, hagan esto, traigan los peces, y, o sea, muévanse. No tenía la gente sobreprotegida. O sea, Jesucristo con toda su misericordia, si lo ves, no era sobreprotector. Permitir el mal no es misericordia, ¿verdad? Eso no es verdad, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que sí, la misericordia tiene que sacar, ¿verdad? Saber que Dios puede sacar bien de las heridas del dolor, ¿verdad? Tenemos que tener esa actitud de esperanza. Nada será como antes. Pues sí puede ser como antes de lo que pasó, porque Dios puede arreglarlo. Y por lo menos si no, seré mejor, más fuerte, más maduro, más humano. A ver qué aprendí de esto, ¿verdad? O sea, no dejar que el dolor y que las miserias disminuyan mi fuerza, ¿verdad? Y me puede incluso liberar de la carga del pasado. Entonces, la misericordia tiene mucho que ver con la fe, con la esperanza en Dios, con creer en Él y con el amor de Dios que está siempre, siempre presente y siempre conmigo. Bueno, para terminar, nada más les quería pasar esta frase estos párrafos tan bonitos del Quijote, ¿no? Porque en este tiempo a veces la pena, la tristeza, las emociones desatadas, la ansiedad, pues nos ponen un poco como estaba Don Quijote en su lecho de muerte, ¿no? Que le dice a Sancho, perdóname amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo. Pues él se reconoce loco, ¿no? Haciéndote caer en el error que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Dice, Don Quijote en su lecho de muerte, de alguna manera parece que está renunciando a sus ideales. Hay veces que, pues con todas las dificultades que sufrió él y que sufrimos todos nosotros, pues pensamos que ya no hay personas que quieran hacer el bien, ¿verdad? Entonces, yo te diría, no dejes de creer que hay damas andantes. No renuncies a tus sueños, no renuncies a tu capacidad de bondad. No renuncies a tus metas, no renuncies a la ayuda de Dios que te la está poniendo constantemente a tu alcance, ¿verdad? Fíjense, y Sancho llorando le dice, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos lo acaben, que las de la melancolía, ¿no? Entonces, ahora que estamos pues viviendo esta situación tan compleja, decir, no se mueran vuestras mercedes, no se mueran, ¿no? No dejen que la melancolía les mate sus mejores posibilidades. No se mueran, no se mueran vuestras mercedes. Vivan y vivan plenamente y llenando su corazón de todo lo bueno que encuentren a su alrededor para que la melancolía no encuentre dónde asentarse. No le den ese poder que Sancho con su sencillez descubre, ¿verdad? Y cómo le está diciendo, como si morirse fuera su voluntad. No se muera, porque lo que lo está matando es la melancolía. Entonces, no se mueran, vuestras mercedes. Vivan plenamente. ¿Cómo la ven? Tan, tan, como dice el... Ay, espera. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Mis queridas amigas. A ver. Controles de la reunión. A ver, deja de compartir pantalla. Ahora sí. Vamos a abrir los micrófonos. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están vuestras mercedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo andan? Muy bien, Maruchi, gracias. Ahora no trajimos vino, no trajimos pastelitos, no trajimos cosas para festejar. Se extraña. Para festejar la grabación. Pero, se extraña, Maruchi. No podamos vernos. Hijo, sí, ¿verdad? Sí, por más que sea, la sana distancia no funciona ahorita.
No, Ya claro. nos veremos después. Muy bien, chicas. Pues muy Muchas bien. gracias. Todo muy Gracias, lindo. Maru. Increíble el curso. Esta última clase preciosa. Pues bueno. Sí, estuvo muy bonita la clase de hoy. Un 10 con mención. Sí. No, pues ahora sí que hay que tratar de decir lo que dice el mandamás está muy difícil, pero ahí es donde está la meritita ciencia, ¿no? Claudia, no te había visto. Hay muchos que no he visto su fotito. Laura, por allá, desde Cuernavaca, Guadalupe, Rosy, Mónica, bueno. Mi Maruchi, te mando un besote. Que Dios